Guys, welcome to another Q&A. We're just getting a few things ready and then we'll go ahead and start. So remember you guys, from 5:30 to 6 we do it in English, and then 6 to 6:30 we do it in Spanish, okay? We do it in Spanish from 6 to 6:30, but this is what we're here for, to to get these things started, to explain a little bit more about the process of you guys studying for your law and business exam. Give me 1 second. Perfect. Let me just fix this and we'll get going. Just wipe this down. Yeah. Can you guys hear me now? So I don't know why the sound gave out. Okay. Let me know if you guys can hear me now. Okay, yeah, I don't know, the mic was being a little weird. Let's see. Okay, let me try it again. Give me one moment. Let me try it again. Let's see if the mic works. Give me 1 second, okay? All right, guys, sorry about that. I don't know what's going on with my mic, so I'm gonna go ahead and shut it off. Let me try this one actually, and then we'll go. Testing, 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 testing. Perfect. Okay. So I think you guys can hear me now. If you guys still can't hear me, what you guys want to do is exit the app. Okay, exit the app. Yeah. Okay.
Okay, yeah, the audio's good now. So if you still can't hear me, just exit the app and then log back in, okay? So I'll just check my mic. Everything's working again. So if you still can't hear me, exit your app, then log back in, and then you should be able to hear me, okay? But I just checked it, the audio, it was working, okay? All right, you guys, so let's go ahead and work and focus on public works, which is chapter 4, page 12. That's where we're going to be at. Now, here's the thing, you guys. There is a section in back of page 12, in back of chapter 2. Give me 1 second. I'll show you guys exactly where. That way you guys have an idea of where to find this information. Okay. On chapter 2, page 27. Okay. On chapter 2, page 27, where it says construction contracts. Okay. There is a section in regards to public works. Now, I cover public works in chapter 4. So just in case you see it in chapter 2, you will notice I don't cover that in chapter 2 because I already cover that information in chapter 4. So the same information that you will find in chapter 2 in regards to public works, we cover that in chapter 4. Okay, we definitely do cover that in chapter 4. Now, at the state, no matter what, you guys, at the state, there's at least 6 questions at the state in regards to public works only. At the very least, 6 questions. Now, the way I like to tell people, how do you know that you know the information in this book? How do you know? Okay, if you're able to name the answers from the top of your head, as opposed to seeing the information, that's a good indicator that you have this information recorded and you're ready to go. So, for example, before contractors start submitting bids for public works, to which state department would they have to register with? That state department is called the Department of Industrial Relations. Okay. Okay, it's called the Department of Industrial Relations. So, what you would want to know, chapter 4, page 12, literally that the last 3 paragraphs, that's where we cover it. Okay, that's where we cover it. Sí, Héctor, si pues lees el correo electrónico que te mandamos con este enlace, ahí mismo te dice de 5:30 a 6 lo hacemos en inglés, luego de 6 a 6:30 lo hacemos en español. Okay. So we actually cover that in chapter 4, page 12, the last 3 paragraphs, right? If you start reading that first paragraph, that's what it tells you. Now, every single contractor must pay prevailing wages, okay? Now, what are the type of contractors? This applies to prime direct contractors, and it also applies to subcontractors. Okay, so remember, subcontractors have their own companies. Subcontractors have their own employees. Okay, have their own employees. So that's the thing. Prime direct contractors have to pay prevailing wages. Subcontractors have to pay prevailing wages. Okay, so that is something that you guys have to keep in mind. Prevailing wages applies to all contractors and their employees, which means prime contractors must pay all their employees working in public works prevailing wages. Same thing with subcontractors. All subcontractors must pay their employees prevailing wages in public works projects. Where it starts to get a little confusing, right, is if it's a union. If it's a union, then they just get paid union wages, okay, which are pretty high, which are pretty similar to prevailing wages, okay? So I definitely do get a few questions about that. Hey, well, in my union, we do public works and they don't pay me prevailing wages. They pay me union wages. And that's fine because unions have a different set of rules, right? They have their own laws in most cases. So what this mostly applies to is privately owned companies that are non-union that are working in public works. Okay. Now, what is the exemption from the prevailing wages? The exemption
is projects 1,000 or less. $1,000 or less. These projects are exempt of the prevailing wages. Okay, these projects are exempt from the prevailing wages. Okay, because of the overall value. Because of the overall value. Now, let's say you guys get a question. What insurances are mandatory when you're working in public works? You should know right off the bat. If you, as a company, are going to start bidding on public works, you definitely have to have commercial general liability and workers' compensation to be able to bid on public works. So you need the full name of it is commercial general liability. And I've had people get it wrong because they say, well, it's not commercial, it's public. The name of the insurance is commercial general liability. Commercial just means business, like a business insurance, right? Commercial general liability and workers' compensation. So look at how much stuff we already went through in this relatively short amount of time. Who do we register with? The Department of Industrial Relations. You also want to know the abbreviation, which is DIR, right? So you want to know right off the bat, before you start bidding on public works, who do you register with? You're going to register with the Department of Industrial Relations. Prime contractors and subcontractors have to pay prevailing wages. The only ones that would be exempt from this requirement are unions, right? If you're working for a union, you get paid union wages. Now, if your project that you're working on is $1,000 or less, that again will be exempt from the prevailing wages. What are the insurances? What are the insurances that are mandatory working in public works? Well, commercial general liability, also known as CGL insurance, right? And workers' compensation. Keep this in mind. Commercial general liability, okay, is not a bond, it's an insurance. Commercial general liability is not a bond, it's an insurance. And this is where you guys hear, right? Oh, well, I have a commercial general liability that covers me $1 million. Most insurance companies nowadays, they always will quote you for $2 million coverage. So you definitely want to look at that. Most companies do that every single time through any of the contractors. When we send out for quotes for commercial general liability, most of the quotes that come back are for 2 million. Okay, so keep that in mind as well. This is pretty standard, you guys. This is pretty standard. 1 million to 2 million is commercial general liability. I know that some contractors that you guys talk to, they make it seem like this is super crazy, a really hard insurance to get. But when it comes to commercial general liability, those are the quotes that you're going to receive from, and it covers you 1 million to $2 million. Okay, 1 million to $2 million. Now, how much does it cost? Okay, if you're asking about cost, for new contractors that are barely starting, you're looking at anywhere from about 120 to about 180. If you're a new contractor that's barely starting, a month. Now, some will ask you for a deposit, which is totally normal. The more dangerous your trade, the higher it's going to be, right? The more dangerous your trade, the higher it will be. So, for example, roofers and tree service, we're going to pay on the higher end because our trade is a lot more dangerous. Painters, plumbers, drywallers, much more on the lower end because it's a little less dangerous, right? So, the more dangerous your trade, the more you're going to pay. Okay, now a lot of insurance companies are different. There's a lot more options when it comes to general liability as opposed to workers' comp. Workers' compensation here in California, it's horrible. You have to go through the state fund, right? Not State Farm, something totally different.
It's called state fund. So most of you, your first few years are going to go through state fund, and that's just the way it is. There's not a lot of options out there when it comes to workers' compensation. Now, when it comes to commercial general liability, there's a lot more options. There's a lot more companies that offer it. So the pricing is a little bit more competitive, which is a good thing. Okay. So what else do we have to know about public works? What else do we have to know about public works? Now, when it comes to workers' compensation, you guys, it's hard for me to give you guys a price on that because it's based on your overall payroll. Okay. It's based on your payroll. They're going to tell you, give me an estimate of your payroll. Now, what you want to think about it to make it make sense is they charge you a certain amount of cents per dollar. Okay, they charge you a certain amount of cents per dollar. So I'm gonna give you guys an example of what they charged me when I first started with helping the tree service contractor that I'm the RMO. Okay, so our first year that I was his RMO, for every dollar that I paid in payroll, I was paying, I think it was like 45 cents per dollar for workers' compensation. But that's tree service. That's one of the most dangerous trades out there. I've seen painters pay 15 cents per dollar. So it's a lot less expensive, right? But the more dangerous your trade, the more it's going to be. So most people that don't have employees, they pay a ghost policy. It's about 2,500 to up to like 5,000 a year for a ghost policy that covers like up to $30,000 in payroll. But those are high dangerous trades like roofing and tree service. If you're like a painter or a plumber or a drywaller, it's a lot less than that, which is a good thing too, right? Okay. But yeah, after you guys pass your exams, that's when you guys talk to an insurance agent that can give you a lot more details. Okay, guys, from here, we're going to go ahead and go to page 19. That's where we're going to be at. And I want to clarify a couple of things. And we talk about this in chapter 1, we talk about this in chapter 2, and we talk about this again in chapter 4, page 19, where we talk about the difference between prime subcontractors, and you're gonna hear another term that's vendors. Okay. Now, when it comes to subcontractors, the reason why so many people are confused in the industry is because they say, I don't have a license, or in some cases, they say, I don't have a company, but I don't have a license, I don't have a company, I'm just a subcontractor, which that's not what that means at all, right? If you don't have a license and you don't have a company, you're not a subcontractor. In reality, you're basically an employee. Okay. But a lot of people don't want to do that. They don't want to classify themselves as an employee, right? They're like, no, I own my own business. Okay. Well, do you have it registered? No. Do you have a license? No. Do you have insurance? No. So how are you a subcontractor then? You're not. You're just an employee, right? Now, what complicates all of this is a couple of different things. Okay. What is something that most people start to get upset with as they start doing things the right way? Okay. So I've been doing this for 12 plus years, and I've known contractors that have started from nothing and now they're making millions of dollars, right? So when they started from nothing, they started like building their company little by little. They're doing the things the right way. They were making sacrifices. They were, instead of spending on expensive cars or trucks, they were buying insurance. They were investing in their company. They were making a lot of investments in themselves and in their company, right? So a lot of sacrifices had to be made. Okay. So due to those reasons, right? They charge what they charge now. Now they're licensed, they have a company, they have insurance, they charge what they charge. They get upset with people that claim they're subcontractors, like, well, I'm a subcontractor. But you're not really a subcontractor because you don't have a license, you don't have a company, you don't have insurance. You're just an employee that wants to act like they're a company to charge more
but in reality, you're not there yet. And it's not to say that they're never going to get there, but there's people that inflate the prices, right? Or undercut the prices because they're acting as if they're a company, but they're not, right? So what do you guys have to know on chapter 4, page 19? Okay. When you are a subcontractor, when you're treated as a subcontractor, you get asked for a W 9. Most people don't know what a W 9 is, but they get a 1099 at the end of the year. Okay, they get a 1099 at the end of the year. Most people know that. Do all subcontractors receive 1099s? No, because it's based on their business entity. So with a W 9, that's more than enough. But if it makes you feel better, most people give out 1099s even when they don't have to. Okay, and I'll clarify that later on. You have a registered company. Okay, and you have in states like California and states like Florida, Nevada, and sometimes Arizona, you would have a contractor's license. So what makes you a subcontractor isn't that you don't have a registered company or you don't have a license. That's not what makes you a subcontractor. What makes you a subcontractor is you're not an employee. You are a registered company that has a contractor's license. For example, let me give you guys an example. If I have my company, Luis's Landscaping Inc., right? And I subcontract Riverside Tree Service. I have my license number here. They have their license number here, right? This is an actual subcontract. My landscaping company is subcontracting this company to do tree service. Now, how can we make it even more legit? What do we ask of the tree service company? What do we ask from them? We're going to have a subcontractor's agreement. Okay. They're going to send out a preliminary notice, and they're going to charge us a certain amount of money, right? So Riverside Tree Service, let's just say they charged us $6,000. Okay. So keep this in mind. Okay, keep this in mind. What makes a subcontractor isn't that you gave them a 1099 at the end of the year. That's not what makes a subcontractor. Because most people provide 1099s even when they don't have to. Okay. What makes a subcontractor is it's an actual company with an actual license. And here's another thing. You want to keep this in mind, not on the state, but for your personal business, when you get licensed and you start getting workers' comp quotes and general liability quotes, if you don't want to overpay for insurance, you have to ask every subcontractor to provide their CGL and their workers' comp. Okay? Because if not, at the end of the year, when your workers' comp company does an audit, they're going to ask you for that. Trust me. What your workers' comp company does is they do a lot of audits. Okay. Sorry, I spelled that. Audits. Okay. They do a lot of audits and they ask you, why did it, for in this case, why did you pay Riverside Tree Service $6,000? Why did you pay them that? Well, I subcontracted them to do tree service. Okay, you don't want to pay the 6,000. You don't want to pay the workers' comp for Riverside Tree Service. So you needed to ask them, give me a copy of your certificate of insurance for general liability and workers' comp, because your workers' compensation company will ask for it. Okay. This book tells you that. If you guys go
to chapter 4, page 27, okay? If you go to chapter 4, page 27, that third paragraph under where it says compensations, I believe it should say compensations. That third paragraph says the final premium of your policy will be made or will be set when your workers' compensation audit has been completed. Okay. When your workers' compensation audit has been completed. So keep all of that in mind. In this case, let's just say, for example, Riverside Tree Service was a corporation. You don't give corporations 1099s. You would just ask them for a W 9. And with the information that they provide you on their W 9, that is more than enough to report to the IRS how much you paid to get your deduction, and you're going to be all right. So, a lot of this stuff where the reason why a lot of people get confused is because they're like, Luis, well, I feel like there's a lot more information that I'm missing, right? This book is hyper focused on you passing your exams because everything is done in steps. Because some of this stuff is not to get your contractor's license, it's how to run your business correctly, how to run your business efficiently, right? Which doesn't really have to do with your contractor's license, but it has to do with being a good business owner, right? We have classes for that. Once you pass your exams, once you're done with all this, you'll come to one of our seminars. We talk about it. We talk about all this stuff. But that's something that you focus on after you get this step done. Because too many people want to absorb too much information and they're getting too much information that's not on the state exam, and it's like where are you going to fit it all, right? Let's get this stuff done first, and you'll see that there's a lot more information out there that's going to help you grow your business, run your business smart, but with time, right? With time. Let's knock this out of the way first, then we'll go into that as well. Okay. So yeah, there's definitely a lot more stuff. I get a lot of questions like that in my email. Hey Luis, I want to know about, do you have an accountant you can recommend me? Do you have an insurance agent? I'm like, look, especially when it comes to insurance agents, they won't even quote you until you have, at the very least, an application number. You would have to have an application number. So you're some of you that are just starting, you're a little far off away. If you've already submitted your application to the state and they've responded with an application number and PIN, you're more, getting there than when you were beginning, right? You're almost to the finish line once you pass your exams. But all right, guys. As always, if you guys have any questions, feel free to send me an email. Just allow me at least 24 to 48 hours to respond. The best thing to do would be to just ask all your questions in that original email, and I can respond to you all at once. It's Luis at bluecollarlicensing.com. That would be Luis at bluecollarlicensing.com. So, yeah, the 1099. So, here's the thing. If you guys go back to page 19, in regards to is 1099 the best form or the correct form? Sorry. The 1099 form is issued to sole proprietors, some LLCs, and partnerships. 1099s are not issued to corporations. What is the correct form to issue to every single entity? It would be the W 9 form. Based off the information that's on the W 9 form, your accountant or your bookkeeper would send 1099 forms at the end of the year, right, by January 31st, to those that require it. So corporations don't require 1099 forms. So if you hire a 1099, if you hire a corporation as a subcontractor, like Riverside Tree Service Inc., right? That's a corporation. If you were to hire them, your bookkeeper, your accountant wouldn't give them a 1099 at the end of the year. What you would have to provide them is a W 9 form. And with that W 9 form, you'll still get your deduction, you'll still get your tax break,
You'd have everything with the W9. Okay. All right, guys. Thank you guys very much. I appreciate all you guys' questions. I'm gonna go ahead and switch over to Spanish now. Thank you guys. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido a otro segmento de preguntas y respuestas. Recuerdan a todos los nuevos que están aquí como su primer segmento de preguntas y respuestas. Este segmento es para ayudarles o aclarar muchas de las dudas que ustedes están viendo cuando leen el libro o cuando están estudiando las clases en nuestra plataforma. Recuerdan, si eres un estudiante aquí con Blue Collar Licensing, ustedes tienen acceso 24/7 a las clases en línea en nuestra plataforma. Tú te metes con tu correo electrónico, tu contraseña y ya te salen las clases a base de este libro. Este segmento es para ayudarles a entender, aclarar unas dudas que ustedes tienen a base de el material, ¿ok? Si ustedes tienen preguntas personales de su corporación o de su libro, pues obviamente yo no tengo acceso a esa información en este momento. Se tienen que comunicar con la escuela. Pero aquí les vamos a contestar preguntas, aclarar dudas a base de este libro. Y vamos a comenzar con el capítulo 3, la página 7. Recibí muchas preguntas de este formulario y pues la verdad sí es un formulario que es muy importante. Capítulo 3, la página 7, se llama el aviso preliminar y lo vamos a repasar. Ok, so hay que llegar, capítulo 3, la página 7. No, en este caso, el examen que se actualiza mucho con el Estado es el de leyes, porque las leyes se modifican. El libro del oficio el examen del oficio no se modifica mucho, no cambia mucho de las preguntas, pero la verdad es dependiendo en el libro que tú ya tienes. Como dije, yo no tengo esa información enfrente de mí, se tienen que comunicar con la escuela. La información que yo sí puedo contestar es la información de las leyes. Ahora, lo que sí puedo decir, el examen de leyes sí se modifica cada año cuando hay cambios de la ley, ¿ok? So, este año, por ejemplo, 2026, sí modificaron 2 a 3 preguntas en el examen del Estado porque modificaron 2 a 3 leyes que sí afecta el examen. Eso no es lo mismo en el oficio. Cuando hay cambio del oficio, la verdad es puede ser cada 3 a 5 a 7 años, depende mucho de lo individual, pero para eso se tienen que comunicar con la escuela. Hablando aquí del capítulo 3, la página 7, ahí vamos a comenzar. Ahora, algunas de las preguntas a base de esta página era, pues Luis, en las primeras 6 páginas del capítulo 3, no lo repasamos. Y la razón por eso, como te dije en la clase, es que las primeras 6 páginas son un resumen de todo el capítulo. En la página 7, donde dice el aviso preliminar, es realmente donde comienza el capítulo. Ahora, el aviso preliminar es un documento, es una forma, ¿ok? Para darles un ejemplo de qué estoy hablando, está en la página 8 y la página 9. En la página 8 y la página 9 es un ejemplo de este documento, ¿ok? Porque al final es un documento, ¿ok? Es un papel, ¿ok? Ahora, yo siempre les digo durante las clases, los en vivos y en los seminarios, es mucho más común que un contratista no te pague a que un cliente no te pague. ¿Y por qué es eso? Todo esto está relacionado. Porque el contratista que tiene el contrato directamente con el cliente se llama el contratista principal o el prime contractor. Y luego ellos pueden, si quieren, contratar a un subcontratista. ¿Ok?
Si tú eres un subcontratista, es obligatorio que tú mandes este aviso, ¿ok? Cuando tú eres subcontratista, es obligatorio. No es una opción. Tienes que mandar el aviso preliminar al cliente, ¿ok? Al contratista principal y en caso que hay un prestamista, un banco, a ellos también, ¿ok? Ahora, para contestarles, ¿por qué es más común que un contratista no te pague comparado a un cliente? ¿Ok? Porque mucho depende en la relación entre el subcontratista y el contratista principal. Yo tengo muchos contratistas que me dicen, Luis, hice un trato, no un contrato, esa es la palabra que usan. Hice un trato con otro contratista. Me contrataron como subcontratista. Pero como ya les tengo conociendo 10, 15, 20 años, siempre trabajamos sin problema, siempre me paga. Yo escuchando toda esa explicación, yo ya sé que no hicieron contrato y como no hicieron contrato, no mandaron el aviso preliminar. No mandaron el documento que es obligatorio por el estado de California, ¿verdad? O sea, no lo mandaron. ¿Por qué? Porque me están explicando que la relación con el Prime es fuerte o era fuerte. Y por eso no hicieron nada de los documentos, ¿ok? Y esa es la cosa, ¿verdad? Eso es la cosa. Ahora, el riesgo más grande aquí es que el Prime todavía está muy dependiendo, o sea, está dependiendo que el cliente le paga el Prime, ¿ok? Y si el cliente no le paga el Prime, ¿cómo es posible que el contratista principal le va a pagar al subcontratista? ¿Ok? ¿Cómo es posible que si el cliente no le paga al Prime, cómo el Prime le va a pagar al subcontratista? Y eso, cada llamada que yo recibo sobre este problema es lo mismo. El cliente no le quiso pagar al Prime y ahora el Prime no le puede pagar al subcontratista. So me están llamando a mí, Luis, ¿qué puedo hacer? ¿Hiciste contrato? No. ¿Mandaste el aviso preliminar? No. So, como no hiciste los documentos que son obligatorios, como no tienes contrato, ¿cómo piensas que la ley te va a proteger? La ley no te va a proteger porque tú no estabas siguiendo la ley. No hiciste lo que es obligatorio por ley, ¿verdad? So, obviamente, pues la ley no te va a proteger. ¿Sí me entiendes? Por eso te digo que esto es mucho más común que la otra situación. ¿Ok? Ahora, si tú dices, Luis, ¿cómo me puedo proteger? ¿Cómo puedo asegurar que si esto pase, que yo tengo un nivel de protección? Ok, pues vamos a mandar el aviso preliminar. Eso está en la página 8 y la página 9. ¿A quién se lo vamos a mandar? Al cliente, al contratista principal y al lender. ¿Cómo lo vamos a mandar? Lo vamos a mandar correo certificado. ¿Cómo se manda correo certificado? Vas al correo, llenas la forma, ¿verdad? ¿Ok? Vas al correo, llenas la forma, se lo mandas al cliente en la propiedad donde vive, al contratista principal, a la dirección donde está registrado la licencia de contratista. Si el contratista principal te contrató, tienes su número de licencia, te metes en el CSLB o ves el contrato
En el contrato, ahí tiene que estar la información. Si hay banco, que no es muy común, al banco también. Si no hay banco, pues a ellos obviamente no. Y se va a mandar correo certificado. Ahora, la pregunta aquí que sí podría ver en la página 8 y la página 9. Pues, ¿por qué es importante mandar este documento? ¿Ok? ¿Por qué es importante mandar este documento? ¿Por qué? ¿Ok? Pues este documento es todo tus protecciones. ¿Ok? Ese documento, si lo lees, que está en la página 8, ese documento dice, si el cliente le pagó todo el dinero al contratista principal y el contratista principal no le quiere pagar al subcontratista, si el subcontratista hizo una porción del trabajo o terminó el trabajo, pues ellos tienen sus protecciones abajo de la ley. Te pueden demandar a la corte, pueden someter el gravamen mecánico contra la propiedad. Eso es lo que dice esta forma. Garantiza tus derechos a tu pago. ¿Okay? El punto de esta forma es garantizar tus derechos. So, imagínate, si no mandas la forma, pues no garantizas tus derechos y pierdes el dinero, ¿verdad? So, ya sabemos qué es la forma, a quién se lo tenemos que mandar, cómo lo vamos a mandar. Y recuerdan, amigos, cómo te dice el video de la clase. Tenemos hasta 20 días para mandar esta forma. Tenemos hasta 20 días. Eso no dice que vamos a esperar hasta el día 20 para hacer todo. Claro que no, porque luego ahí estás perdiendo dinero, ¿verdad? Ahora, como digo, tienes hasta 20 días. ¿Cuándo comienzan los 20 días? ¿Cuándo se comienza estos 20 días? Los 20 días comienzan desde el día que tú comienzas el trabajo o los materiales llegan a la propiedad. Los 20 días comienzan desde cuando tú comienzas el trabajo o los materiales llegan a la propiedad. ¿Por qué es importante entender esa oración? Porque a veces en el estado, en las preguntas te dicen, si el contrato se firma el lunes y tú comienzas el trabajo el jueves, ¿cuándo comenzó los 20 días? ¿El lunes o el jueves? A ver, amigos, ahí tú me puedes decir, ¿cuándo comienzan los 20 días en ese ejemplo? ¿El lunes o el jueves? Pues no tienes que tener seguro social para registrar una compañía. Con el I-10 se puede registrar. No tienes que tener seguro social. Con el I-10 se puede registrar una compañía sin problema. ¿Ok? Ok. So, por eso trato de clarificar ese punto, ¿verdad? Porque decimos, el lunes se firmó el contrato, pero si tú comienzas el trabajo el jueves, ¿ok? Este libro, la página 7, página 8, te dice, los 20 días comienzan desde cuando tú comienzas el trabajo. A veces tú firmas el contrato el lunes. Firmando el contrato no significa que comenzaste el trabajo, no más que firmaste el contrato. So, en este ejemplo, pues los 20 días comienzan el jueves porque el jueves es cuando comenzaste el trabajo. Y los 20 días son consecutivos, ¿verdad? No es de lunes a viernes, es 20 días desde el jueves, ¿ok? Ahora,
En este ejemplo vas a tener hasta 20 días, ¿ok? Para mandar esta forma. So de aquí a estos días en el medio, puedes mandar el aviso preliminar. Y no me digas que no puedes porque se manda correo certificado. Se manda correo certificado, ¿verdad? Ok, en este momento no tengo nada de tu información. Manda tu información aquí a la escuela y ya podemos hablar contigo personalmente. Ahorita en este momento no tengo nada de tu información, no te puedo dar una respuesta. En este caso puedo revisar tu información para el lunes, pero en este momento, en este en vivo sobre las preguntas del libro, no te puedo dar una respuesta. Supuestamente dice que tienes que esperar 3 días para la cancelación. Entonces, si firmas el lunes, son 3 días. Ok, Luis Alberto, algo muy importante de saber. El contrato de subcontratistas, que es esto, el aviso preliminar, no tiene nada que ver con el contrato de mejoras para el hogar. El contrato de mejoras para el hogar es algo que tú estudiaste en el capítulo 2. En el capítulo 2, el contrato de mejoras para el hogar, el contrato de servicio de reparación y el contrato de solicitud a vivienda, esos son contratos principales, contratos entre el prime al cliente. ¿Ok? Esto lo que estamos repasando son contratos entre el contratista principal al subcontratista. Este contrato se llama el Subcontractors Agreement. El Subcontractors Agreement no es algo que sale en el examen del Estado. Por eso no te dan preguntas o información en este libro del Subcontractors Agreement. Pero los 3 días, los 5 días en que tú hablas, solamente aplica al contrato de mejoras para el hogar y la solicitud a vivienda. Pero usted dijo que desde que llega el material empiezan los 20 días. Claro, recuerda, la oración completa era que desde cuando tú comienzas el trabajo o llegan los materiales a la propiedad, pues en este ejemplo hicimos el del trabajo, pero como dice el libro, es exactamente la oración desde cuando comienzas el trabajo o cuando llegan los materiales a la propiedad, es cuando comienzan los 20 días. Saludos, saludos a todos, gracias, gracias, saludos. El contrato de home solicitation y el contrato de home improvement, la única diferencia es donde se firma el contrato. Pues no digo que es la única diferencia, pero porque es importante saber dónde se firma. Pues en este caso estamos hablando de la solicitud a vivienda, ¿no? Que es el contrato de home improvement, el home solicitation, perdón. ¿Ok? Y el contrato de mejoras para el hogar es el contrato de home improvement. Ok, yo les digo durante las clases que sí, el punto principal es dónde se firma, por qué, dónde se firma el contrato, por qué. Porque si ustedes van al capítulo 2, la página 18 y la página 19, ahí es donde repasamos esta información, ¿ok? Ahora, el home improvement, si se firma en adentro de una oficina, ¿ok? Escuchen este punto. Si el contrato de home improvement, que es mejoras para el hogar, si el contrato se firma adentro de una oficina, no le tienes que dar el tiempo de cancelación. No le tienes que dar los 3 o los 5 días. ¿Ok? Porque la verdad, lo tienes que pensar que un cliente se subió en su carro
manejó hasta tu oficina, se sentó, revisó el contrato y luego decidió en firmarlo. Si ellos hacen todo esto, no le tienes que dar la información de cancelación. No le tienes que dar la oportunidad de cancelar el contrato. Home solicitation o solicitud a vivienda significa que ustedes firmaron el contrato en cualquier lugar que no es tu oficina. ¿Ok? En cualquier lugar que no es tu oficina, aplica todas las leyes de solicitud a vivienda. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Aplica los 3 o 5 días de cancelación. ¿Ok? Aplica la ley que de el idioma. ¿Qué es la ley del idioma? Si tú llegas a Starbucks, si tú llegas a la casa del cliente y están hablando en español, el contrato tiene que estar en español. Si hablan en el inglés, el contrato tiene que estar en inglés. Aplica la ley del idioma. ¿Dónde en el contrato tiene que estar la información de cancelación? ¿Dónde? Junto la firma de los contratos, junto la firma del contrato, ¿verdad? Eso es, no, por eso digo, no es la única diferencia, es si no se firma en el contrato, en la oficina, ahora todo esto va a aplicar. Y pues, amigos, recuerdan, hay hasta más cosas en el capítulo 2, la página 19, que te dice, el día que el contrato se firma no cuenta. Si el contrato se firma el lunes, ¿cuándo comienzan los 3 días? Pues si el contrato se firma el lunes, martes es día 1, miércoles es día 2, jueves a medianoche tiene el cliente para cancelar el contrato, ¿verdad? Pues la verdad sí aplica mucho más, ¿verdad? A base de donde se firma, ¿verdad? Pues claro, si se firma en la oficina, no tienes que dar la oportunidad de cancelar. Si el contrato se firma en cualquier lugar que no es tu oficina, ahora todo esto va a aplicar. Saludos, saludos a todos. Gracias, amigos. Gracias por sus preguntas. Aquí estamos dándole muchas ganas. Gracias, gracias, amigos. Pero sí se tiene que notificar del gravamen mecánico. Claro que sí, amigos. Claro que sí, porque el gravamen mecánico el gravamen mecánico es tu protección. Si el cliente decide no pagarte y tú terminas el trabajo, tú tienes la protección del gravamen mecánico. También dependiendo donde tú haces los contratos, también depende quién te hace el contrato, a base de qué cláusulas van a agregar. Una idea. Una de las cláusulas que yo agrego es si tú cancelas después de tu periodo de cancelación, no estoy diciendo adentro de los 3 o 5 días, digo después. Si tú quieres cancelar un día después o 2 días después, se puede agregar un fee de cancelación, ¿verdad? Se puede agregar un fee de cancelación, 18 a 20%, ¿verdad? Eso es algo que sí puedes agregar en las cláusulas de los contratos. Pero amigos, mucho de esto no lo van a ver en el estado. Lo que se quieren enfocar de las preguntas de contratos en el estado, recuerdan, hay 22 preguntas en el estado de los contratos. Aprende todo lo que repasamos de solicitud a vivienda. Aprende toda la información de que está en mejoras para el hogar. Aprende los días de cancelación, porque aparte de los días de cancelación, ¿qué más tenemos que saber? Si un cliente cancela el contrato
adentro de el tiempo de cancelación, tú le tienes que regresar su depósito adentro de cuántos días. ¿Ok? Eso tiene que ser rápido para ustedes. Si un cliente cancela adentro de su tiempo de cancelación, ¿cuántos días tú tienes para regresar el depósito que te dieron? Tú tienes 10 días. La otra cosa de recordar, si ya llegaron materiales a la propiedad, ¿cuántos días tú tienes para recoger esos materiales? Tú tienes 20 días. Si pasan 20 días y todavía no recogiste los materiales, el cliente se puede quedar con esos materiales sin cobro, ¿verdad? Por eso, amigos, les invito mucho a los seminarios que nosotros damos, porque en los seminarios van a ver información no solamente de obtener tu licencia de contratista, que pues ustedes ya están en este proceso de sacar la licencia, estudiar el libro de leyes, pero en los seminarios que sí son gratis, ¿verdad? Damos mucha información. El seminario que vamos a tener es sábado 20 de junio. Ese seminario va a ser en Riverside. También tenemos un segmento de contratos de construcción. Y repasamos información de cláusulas, términos y condiciones que no son para pasar el examen, son para proteger tu negocio, proteger tu persona. Claro, damos la información de sacar la licencia, eso es un segmento, pero damos la información de contratos de construcción, el de marketing, que te da la información de los logos y el sitio web, y un agente de seguros. Este seminario es no este sábado, pero para el día 20 de junio, es en la ciudad de Riverside. Si ustedes quieren atender, como dije, es gratis, amigos. Nosotros vamos a estar allí. Mande un texto 909-835-9890. El número es 909-835-9890. Mándeme un texto. Hey Luis, yo quiero ser parte del seminario. Yo te mando el formulario y se pueden registrar. Al momento tenemos como unos 10 espacios. Estamos muy bien, pero manden un texto. Claro, vamos a tener seminarios en Sacramento, San José, Fresno, como siempre. Esto es el próximo. Va a ser en Riverside. El número ahí está, 909-835-9890. Mándame un texto. Hey Luis, yo quiero ser parte del seminario y allí vamos a estar. Pues amigos, muchas gracias por todo sus preguntas, toda su información, cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, ahí está las oficinas para apoyarles. También me pueden mandar un texto cuando es posible. Ahí mandamos la información por correo electrónico, respuestas a sus preguntas, todo eso aquí con Blue Collar. Ya saben, amigos, que mañana juega México. Mucha suerte a todos los mexicanos. Ahí vamos a apoyarlos, ¿verdad? Ahí vamos a estar apoyándolos a los mexicanos, México contra Sudáfrica. Pero para todos ustedes, amigos, que están en el proceso de sacar su licencia, échele muchas ganas, ¿ok? Échele muchas ganas, no se rinden. Este segmento de preguntas y respuestas estaba muy enfocado en el capítulo 3. Para la próxima semana, si Dios quiere, vamos a enfocarnos un poco más en el capítulo 5, porque hay muchos que tienen preguntas del capítulo 5. Cada segmento trato de contestar las preguntas donde recibí más preguntas. Esta semana era el 3, pero ya estoy recibiendo unas más preguntas del capítulo 5. Allí los vamos a enfocar, si Dios quiere, la próxima semana. Saludos a todos, amigos.